Fundamentos de la espiritualidad. Religión y espiritualidad. Sociología de la religión. Ernst Troeltsch, teólogo y sociólogo alemán, en su obra Las doctrinas sociales de las iglesias y grupos cristianos, estableció una tipología clásica para entender las formas de organización religiosa: iglesia, secta y misticismo. Iglesias. Es una gran institución religiosa que busca incluir a toda la sociedad, con normas, tradiciones y ceremonias. Su función es ser la religión oficial de la mayoría. Sectas. Es un grupo religioso más pequeño y cerrado, que exige un fuerte compromiso a sus miembros y suele vivir separado o en oposición a las costumbres de la sociedad mayoritaria. Misticismo. Es la forma más personal de vivir la religión, donde lo importante no es pertenecer a un grupo, sino la experiencia íntima y directa con lo divino. Las iglesias. Para Troeltsch, es una institución religiosa que busca abarcar a toda la sociedad, con estructuras jerárquicas, normas doctrinales fijas y una relación estrecha con el orden político y social. La Iglesia se caracteriza por su universalidad y por ofrecer acceso amplio a los sacramentos sin exigir una estricta moral individual. Ejemplos: catolicismo, luteranismo estatal, anglicanismo. Las sectas. Para Troeltsch, es una comunidad religiosa más restringida y voluntaria que se distingue de la sociedad en general. Exige un alto compromiso moral y doctrinal a sus miembros, quienes se integran de manera consciente y activa. Las sectas suelen surgir como protesta frente a la rigidez o excesiva institucionalización de la Iglesia. Ejemplos: bautistas, cuáqueros, metodistas, en sus orígenes. El misticismo. Para Troeltsch, es una forma de religiosidad centrada en la experiencia individual y subjetiva de lo divino, sin depender de instituciones ni normas externas. En el misticismo predomina la búsqueda de unión interior con lo absoluto, con poca atención a la organización comunitaria. La fe se vive de manera personal. Sus experiencias religiosas son la unidad del substrato divino, la semilla divina y la creencia en la evolución espiritual. El misticismo en la actualidad. Para Troeltsch, existen dos tipos de misticismo, uno dentro y otro fuera de las iglesias. En el siglo XXI ambas modalidades, misticismo por dentro y misticismo por fuera de las iglesias, parecen haberse vuelto particularmente relevantes dentro de la economía religiosa de las sociedades contemporáneas, pero el desarrollo más novedoso y más fuerte cuantitativamente parece ser el del misticismo por fuera de las iglesias. Historia antropológica de la espiritualidad. Paul Illas, en su libro Espiritualidades de la vida, Romanticismo de la Nueva Era y Capitalismo Consumista, resalta que la espiritualidad basada en la vida interna es tributaria del movimiento romántico del siglo XVIII, cuando autores como Shelley celebraron la autoridad moral y crítica del individuo, la importancia de la imaginación y de la intuición, de la conexión con la naturaleza, la bondad intrínseca de los humanos corrompida por la presión social, el rechazo a autoridades externas. Espiritualidad en el romanticismo. El romanticismo fue un movimiento cultural, artístico, literario y filosófico que surgió a finales del siglo XVIII en Europa como reacción contra el racionalismo ilustrado. Fue la idea, muy fuerte en el siglo XVIII, la Ilustración, de que la razón humana era la mejor herramienta para conocer el mundo y mejorar la vida de las personas. Clasicismo. Fue un estilo artístico y literario que buscaba inspirarse en el arte y la cultura de la antigua Grecia y Roma, dándole mucho valor al orden, la armonía, la medida y la razón. Exaltar la subjetividad, la imaginación, la libertad creadora y la emoción individual. Otorgar a la naturaleza un sentido de lo sublime y lo espiritual. Se interesó en lo popular, lo medieval, lo misterioso y lo trascendente, en contraposición a las normas rígidas de la razón y la tradición clásica. Ejercicio. Lee el poema Filosofía del Amor y encuentra ¿qué cosas menciona el autor como espirituales o tienen relación con la espiritualidad? La naturaleza como expresión de lo absoluto y lo infinito. La montaña, los ríos y el cosmos se vuelven símbolos de lo sagrado, un lugar donde el ser humano puede experimentar lo trascendente. La poesía ilumina y elevan el espíritu humano. La espiritualidad se encuentra en la libertad, la fraternidad y el amor como valores casi sagrados. El amor es entendido como energía espiritual que redime y une a la humanidad. Los años 60. La contracultura.
En la década de 1960 las ideas del romanticismo fueron retomadas y redefinidas por la contracultura de los años 60, enfatizando la dimensión sagrada del self, yo, interno por la influencia de las religiones orientales en la época. Sus expresiones típicas fueron el movimiento hippie, la música, el rock, el estallido social de mayo del 1968 en París, el Festival de Woodstock en 1969 en el que celebraron la paz, el amor y la música. La contracultura de los años 60 fue un movimiento social y cultural protagonizado principalmente por jóvenes en Europa y Estados Unidos. Su ideal, una vida más auténtica, libre, comunitaria, espiritual y en contacto con la naturaleza. El self como centro de la espiritualidad. El self interno se empieza a concebir como un espacio sagrado. No se trata de rezar a un Dios externo ni de seguir dogmas rígidos, sino de descubrir la divinidad en uno mismo. La espiritualidad de los años 60 se centró en la autenticidad personal, ser fiel a uno mismo, la autoexploración, meditación, psicoanálisis humanista, la creatividad como vía espiritual. La nueva espiritualidad encaja con el misticismo por fuera de las iglesias. Influencia de las religiones orientales. Occidente conoció de cerca el hinduismo, budismo y taoísmo, gracias a la globalización cultural, los viajes. Estas enseñaban que la divinidad se busca en el interior del ser humano. Yoga, meditación. Nació una espiritualidad alternativa al cristianismo institucional, mucho más individualizada y conectada con la naturaleza, la música y la experiencia comunitaria. Nueva Era, New Age. La New Age, Nueva Era, es un movimiento espiritual y cultural que surge en los años 70 y 80, con raíces en la contracultura de los 60 y en la expectativa astrológica. Se popularizó en Estados Unidos y Europa, y luego se expandió al mundo. No es una religión organizada, sino un conjunto de creencias y prácticas que combinan elementos de religiones orientales, yoga, meditación, reencarnación, esoterismo occidental, astrología, tarot, energías, espiritualidad indígena, psicología humanista y terapias alternativas. La espiritualidad New Age, individualización de la fe. Cada persona podía diseñar su propio camino espiritual sin necesidad de una iglesia, confiando en que la verdad se encontraba dentro de sí misma. Misticismo fuera de las iglesias. Lo sagrado se trasladó a la naturaleza, la vida diaria y la interioridad, con prácticas como meditación, energías, cristales y contacto con maestros espirituales. Espiritualidad terapéutica. Se unió lo espiritual con la salud física y emocional, dando lugar a la medicina holística, la aromaterapia y la sanación energética, donde cuerpo, mente y espíritu eran un todo. Universalismo y sincretismo. Se mezclaron símbolos, ritos y creencias de distintas tradiciones, budismo, hinduismo, cristianismo esotérico, chamanismo, tomando de cada una lo que resultara útil. Conexión con lo cósmico. Se difundió la idea de una nueva era de paz y transformación espiritual, con gran influencia de la astrología y de profecías sobre el destino de la humanidad. Espiritualidad contemporánea. Se asemeja con la religión del misticismo expuesta por Troeltsch, porque refleja el individualismo universal moderno y el impacto de las ciencias sociales sobre cómo entendemos el mundo. Recordemos, ¿cuáles son los dos tipos de misticismo? Dentro de la religión organizada, estaría presente en cualquier tradición religiosa y sería la realización emocional de una fe en un individuo, que sirve para intensificar el compromiso con una tradición. Fuera de la religión, se trata de un individualismo religioso que se desarrolla al margen de iglesias o sectas y carece de organización externa. Esta modalidad representa el fenómeno religioso contemporáneo que, a nivel global, se reconoce bajo la noción de espiritualidad. Para distinguirlos más fácilmente, y encuadrarlos inequívocamente dentro de la discusión contemporánea sobre espiritualidad, vamos a hablar ya de espiritualidad cristiana y de espiritualidad postcristiana. Espiritualidad cristiana. Es teísta y todavía se basa en la experiencia de lo sagrado como trascendente, es decir, como situado más allá del mundo o del cosmos. Sigue más apegada a la lógica de una autoridad institucional. Espiritualidad postcristiana. El acceso a lo sagrado no está mediado por la tradición, la institución o los sacerdotes, como en las iglesias, ni por profetas carismáticos, como en las sectas, sino caracterizado por su inmediatez respecto del individuo.
Es una variante autónoma y novedosa característica de finales del siglo XX y principios de XXI. ¿Qué postula esta nueva espiritualidad? En los niveles más profundos del self, yo, está la chispa divina. Ponerse en contacto con este self verdadero, profundo o divino no es algo rápido, sino que conlleva un proceso prolongado de desarrollo personal. Restablecer el contacto con el self divino posibilita la reconexión con una dimensión sagrada que holísticamente conecta todo y de esta manera hace posible la superación personal. Postula un poder mayor interno no teísta, energía, fuerza vital, poder, naturaleza, vitalidad, pasión, vida, etc., y por lo tanto concibe a lo sagrado como inmanente y situado dentro del mundo y el cosmos. El individuo es el principal vehículo de la experiencia religiosa, el más ajustado intérprete de su experiencia y el árbitro final acerca de su validez y de sus alcances. Privilegia la escucha de la voz interna y la confianza en la propia intuición. Muchas gracias.